Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una cara muy conocida, el señor Luis Eduardo López Padilla, que nos va a estar hablando de Garabandal, un tema muy pedido, un tema que yo diría que es muy actual. Estamos esperando una respuesta del cielo y tal vez pues estas profecías nos pueden dar un poco de luz, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de yo comenzar, yo quisiera dar la bienvenida al señor Luis Eduardo López Padilla. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis, por la invitación, y muy amable, muy agradecido con esta nueva invitación. Gracias. Claro que sí, es un honor tenerlo. Nosotros hemos tenido ya al señor López Padilla varias veces con nosotros. Hemos hecho varios programas, entre ellos hicimos uno sobre los dos papas rivales, ¿verdad? Explicando un poco estas profecías que hay sobre los dos papas. Les recomiendo que lo vean. Además de eso, hablamos de la iluminación de la conciencia. Hicimos un programa dedicado a ese tema, donde hablamos también de la gran apostasía. Luego hablamos también del secreto escondido, podríamos decir, o la parte del secreto no revelado de la Virgen de Fátima. Y por último, hicimos un programa que tuvo muy buena acogida. Hablamos de las profecías del gran monarca y el Papa Santo. Esos programas los hemos hecho con el señor Luis Eduardo Padilla. O sea que hemos hablado del gran aviso, que yo sé que vamos a hablar hoy otra vez, y vamos a hablar de todo este tema, de la iluminación de la conciencia, pero no nos hemos dedicado en específico a Garabandal. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Antes de comenzar también yo quiero que encomendemos al programa pues a la Reina, a la Santísima Virgen María, y lo vamos a hacer con un Ave María. Yo hago la primera mitad y usted hace la segunda, y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor Eduardo López Padilla, rapidito para comenzar al grano. ¿Qué es Garabandal? ¿Qué sucedió en Garabandal? También sería bueno que aclaráramos la posición de la iglesia, ¿verdad? Claro. Con esto, porque sé que hay debate con eso. Claro. Y pues, ¿qué sucede en Garabandal? ¿Qué sucedió en las apariciones? Bien, como ya muchos de nuestros televidentes o videntes en el sentido de observar la computadora o las redes sociales, exacto. Garabandal es una de las cientos de manifestaciones marianas que se han dado en el siglo XX. Se estima que existen aproximadamente unas 500 apariciones o mariofanías de la Santísima Virgen en lo que va el siglo XX, y probablemente desde el 1600 a la fecha más de 1000. Y dentro de este rosario de apariciones marianas ocupa un lugar muy importante por sus frutos, por sus profecías, y también por el estudio que hizo en su momento la Iglesia, que son las apariciones que ocurrieron en el año 1961 a 1965 en Garabandal, España, que es un caserío colindante cercano al pueblo vasco, en la provincia de Cantabria, y ahí, en este caserío, en estos 4 años, se dieron las apariciones de la Santísima Virgen, como Nuestra Señora del Monte Carmelo, a 4 niñas de 11 y 12 años de edad, que eran Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón. Las 3 niñas no eran parientes, tenían el mismo apellido, y el apellido de Mazón pues tampoco tiene nada que ver con la masonería, sino simplemente se apellidaba Mazón. Estas apariciones de la Virgen vienen precedidas por la aparición de un ángel, que va a ser el ángel Miguel, el 18 de junio de 1961. Hay 8 apariciones de ese ángel, hasta que el 1 de julio de ese año 61, el ángel se vuelve a aparecer a las niñas y le dice que al día siguiente, entonces fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, se va a aparecer la Virgen como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Entonces la aparición ocurre en ese día que se conmemora esta festividad,
el 2 de julio como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Señor Eduardo Padilla, sí. Me parece interesante, creo que es algo distintivo, o me corrige si hay alguna otra aparición, pero es interesante que ya haya una vocación, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Verdad? Como la Virgen de Fátima, decimos la Virgen de Fátima, ¿no? Así es. Pero ya ella se presenta como. Ya como se presenta, y fíjese que si se da cuenta la fecha de la aparición, bueno, la fiesta es la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, que Santa Isabel viene encinta de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que va a preceder y anunciar la venida del Salvador. Y entonces, al momento en que la Virgen viene como Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues el Monte Carmelo nos recuerda al profeta Elías, que predicó en el Monte Carmelo allá en Israel. Y sabemos que Juan Bautista tiene el espíritu de Elías. Entonces, todos estos elementos que voy aportando van clarificando una serie de señales que van perfilando el propósito de la aparición de la Virgen en Garabandal. Entonces la Virgen se aparece con un manto azul, vestida de blanco, más o menos de unos 18 años de edad, tiene el pelo suelto, interesante, con una raya en medio, o sea, a la mitad, lleva una corona de 2 estrellas y lleva en su mano derecha un manípulo, que ya actualmente, para los que nos ven, es un implemento del sacerdote cuando se oficiaba la Santa Misa antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, el manípulo que María lleva en el año 61 como forma de escapulario del Carmen, la Virgen en su manifestación. Y es decir, que tiene una apariencia típica de la usanza judía, de las mujeres vírgenes judías en el tiempo de Jesucristo, como viene ella aparecida. En ocasiones aparece con el niño en brazos, pero en la primera manifestación ella se manifiesta sin el niño. Entonces, ahí empiezan estas apariciones que van a durar casi 4 años, del año 61 al año 65, y van a ocurrir, Luis, de una forma extraordinaria, y estoy hablando de cerca de 2,000 apariciones de la Virgen, mañana, tarde y noche, a las 4 niñas, durante estos 4 años. Wow. Cabe mencionar que estas cuatro videntes, empiezan las 4 a tener las manifestaciones. Pero luego, poco a poco, la Virgen empieza a dejar de aparecerse a una y luego a otra, y finalmente se queda con una, que va a ser Conchita González. Esto empieza a hacerse más palpable y más visible a partir del año 1963. O sea que los 2 primeros años, o año y medio, están las 4 y luego eventualmente deja de irse apareciendo hasta que solamente sea Conchita. En estas apariciones hay lo que es la aparición como tal, es decir, la manifestación del ser sobrenatural de María a las 4 niñas, donde la ven, la perciben, tienen contacto con ella, hablan con ella, y las niñas están en una posición de rodillas y no las pueden mover, o sea, están totalmente en una visión estática, es decir, como fuera del tiempo, y por más que las quieran mover, no las pueden mover, aunque ellas entre sí mismas sí se pueden mover unas con otras. Entonces, en Garabandal, además de las apariciones, va a haber locuciones, es decir, llamadas interiores de parte del cielo, que van a preparar durante 3 ocasiones la aparición de la Virgen. Ellas sienten en su interior una llamada, a los pocos minutos una segunda llamada, y a los pocos minutos otra llamada, en donde tienen que salir para tener el encuentro con la Señora del Cielo, con la Santísima Virgen. Está también mencionar que en Garabandal, y esto es uno de los elementos por los cuales al principio hubo un rechazo por parte de la Iglesia, muchos fenómenos de la teología mística. Entonces, en Garabandal hay éxtasis, hay marchas estáticas, es decir, las niñas van caminando en éxtasis hacia adelante y van caminando en éxtasis hacia atrás. Más de eso hay videos, si los buscamos claro. En YouTube. Sí, hay para videos, los que nos ven y sepan. Hay videos, y van a ver a las niñas caminando, siempre mirando, valga la expresión, a la visión, en este caso a la Virgen, sin mirar
quién está de frente, quién está atrás, y sin mirar, desde luego, dónde están pisando. Es impresionante. Que dicho sea de paso, Garabandal, pues es un caserío, está el pueblo, está la iglesia del pueblo, y luego había lo que se llamaba un cuadro, que era el inicio de un recorrido de piedras, de un pedrado totalmente irregular, hacia la parte superior, unos 200 metros, donde hay una hondonada, y ahí hay 9 pinos. Entonces, en los pinos, en ese trayecto que va hacia los pinos, y en el cuadro, y en el pueblo, se daban las apariciones. O sea, era de manera indistinta. Entonces, cuando la gente empezó a acudir, pues iban detrás de las niñas, iban para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Esto lo cual era, en principio, algo inusitado en el tema de apariciones, como que no estaba uno acostumbrado a ver este recorrido extraño en apariencia. Luego también había caídas estáticas, es decir, las niñas de pronto iban hacia atrás, tomando una posición un poco llamativa, sorpresiva, pero siempre manteniendo el pudor, manteniendo la modestia de sus vestidos, y las niñas así, hacia atrás, y de pronto pues seguían en la contemplación y en el diálogo con la Santísima Virgen, lo que se llama caídas estáticas. Pero también tenían conocimiento de conciencias, es decir, conforme empezaron las apariciones del año 61, muchos empezaron a asistir, incluyendo sacerdotes, y algunos iban de incógnitos. Entonces, de pronto, las niñas empezaron a recibir al principio piedritas para que la Virgen besara las piedritas, pero luego eran objetos religiosos, rosarios, medallas, escapularios, inclusive en alguna ocasión le dieron a una de las niñas una polvera que usan las mujeres para su cara. La niña no quería recibirlo porque no era un objeto religioso, pero finalmente lo recibió, y la Virgen, cuando se aparece, pide la polvera y besa la polvera. Entonces, resulta que la polvera en la Guerra Civil Española había sido utilizada para llevar el sacro santo cuerpo de Cristo, para llevar la comunión a los enfermos. Y eso era la polvera. Claro, entonces, obviamente eso empezó pues, a demostrar y a expresarse, pues que ahí había algo sobrenatural, porque las niñas, cuando íbamos a frote de incógnito, de pronto tenían un rosario o le daban anillos de matrimonio, etcétera, y entonces lo recibían, besaba a la Virgen el rosario y ellas iban y le ponían al propietario el anillo de la argolla matrimonial sin ver, o le ponían al sacerdote, le ponían el rosario en su cuello, o le daban a besar el crucifijo, es decir, descubriendo o sabiendo que eran sacerdotes o que eran casados, sin que las niñas obviamente supieran absolutamente nada. Entonces había ese conocimiento de conciencia, había iluminación, repito, marchas estáticas, caídas estáticas, levitaban las niñas, que es otro fenómeno de la teología mística, y que usted debe saber que la teología mística, que es una rama de la teología, desde luego, no el hecho en sí indica que es de Dios, no porque haya levitación en automático es algo divino, sino que puede ser también obra del maligno. Correcto. Puede provocar iluminaciones, puede provocar marchas estáticas, puede provocar levitación. Entonces hay que ver los frutos, hay que ver el contenido del mensaje para que en su conjunto pueda determinar si eso es de Dios o no es de Dios. Pero ese conjunto de manifestaciones de teología mística se dieron abundantemente, sobre todo en los primeros años de las apariciones en Garabandal. Y señor Luis Eduardo, sí, le quería entonces hacer la pregunta, ya que estamos hablando de pruebas, obviamente todavía esto no ha terminado, sabemos que la Virgen hizo unas promesas, sí. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia ahorita mismo con todo esto? Correcto. Ahorita mismo, para empezar por el principio, ahorita mismo la iglesia mantiene lo que se llama la carpeta abierta a que se sigan allegando más elementos de prueba, más investigación para emitir en su momento un juicio definitivo sobre la autenticidad o no de las apariciones de Garabandal. Es decir, lo que jurídicamente en el hecho canónico se llama no consta lo sobrenatural. Es decir, es una afirmación que dice, que significa no hay elementos suficientes para condenarla, tampoco hay elementos suficientes para aprobarla y por tanto la Iglesia mantiene abierto su juicio sobre esta
aparición. Como el caso de Medjugorje, exactamente lo mismo. Esto es importante enfatizarlo porque hay la creencia, algunos piensan que Garabandal está condenado. No es así. Al principio ha habido varios obispos desde el año 61 hasta el día de hoy. Al principio, que no había obispo, había un administrador apostólico. Y luego llegó el obispo Beiti Aldazábal, si no recuerdo mal, luego vino Monseñor Puchol. Estos tres obispos, prelados, estuvieron en la época de las apariciones. No las aprobaron, más bien mantuvieron una actitud de rechazo y, si usted me apura, un poco de condena, pero una condena no oficial, porque no hubo en realidad una comisión investigadora formal. Hubo un simulacro de comisión, pero no una comisión real para poder evaluar en los elementos espirituales, morales, teológicos, científicos, médicos, si ahí había o no había una presencia divina, en este caso la Santísima Virgen María. Sin embargo, sí hay unos comentarios, por ejemplo, un señor Beitia, que era uno de los obispos, donde dice que no hay nada contrario a la fe, ni a la moral, ni al dogma del contenido de los mensajes que se habían dado hasta ese momento, que se habían revelado. Entonces, esa es la posición actual de la Iglesia, para que en ese sentido haya tranquilidad y tengamos la conciencia de que podamos ahondar, profundizar en un mensaje importantísimo y trascendental para estos tiempos que estamos viviendo, conforme hoy te expliquemos el contenido de los mensajes. Perfecto. Entonces, para beneficio de la audiencia, señor López Padilla, los videntes. Sí. Sabemos que Conchita todavía está viva. ¿Qué ha pasado con los otros? Correcto. No sé que ellos ya no tienen visiones ni nada. Correcto, ¿no? Sí, no. Ya desde el año 65, por lo menos, que fue la última aparición en noviembre de 65, Conchita González, allá en Los Pinos, hasta el día de hoy no han vuelto a tener por lo menos apariciones o manifestaciones como las que tuvieron hace... Incluyendo Conchita. Incluyendo Conchita. Claro, yo ya lo que es su vida personal, espiritual, íntima, pues no sé si en su meditación pueda la Virgen manifestarle. Y si es así, no es de conocimiento público. Correcto. Pero Conchita vive en Nueva York. Conchita, Jacinta y Mari Loli se casaron, los tres videntes, curiosamente con tres americanos, y se fueron a vivir a Estados Unidos. Uno vivía en California, otro en Massachusetts y otro en Nueva York. Ya murió Mari Loli, una de las cuatro videntes, murió en el año, si no recuerdo mal, 2009, de una enfermedad. Pero la principal vidente, vamos a decirlo así, es Conchita González, que vive en Nueva York. Jacinta igual vive en Estados Unidos. Y Mari Cruz, entiendo, sí está en España, ¿no? Mari Cruz González. Eso es lo que ha sido la vida actual. Un elemento también que llamó la atención en aquel entonces, como rechazo de las apariciones, es que las niñas, ninguna de las niñas se fue de monja. Y era común, es interesante. Era común, pues, que como pasó a Bernardita Subirú, a Catalina Labouré, pues que se fuera de monja. De hecho, Conchita sí se va al convento. A poco tiempo después de las apariciones. Y ella recibe una locución donde nuestro Señor le dice: ¿acaso yo te he llamado? Wow, okay. No le dijo, no entres. O siguiente, dijo, ¿acaso has oído mi voz? Y finalmente Conchita, pues obviamente entró muy poco tiempo y deja el convento. Esto es interesante porque es como una manera también de darle libertad a los videntes. O sea, no es lo mismo un vidente como Lucía de Fátima, que usted conoce muy bien, toda su historia. Entonces, Lucía en el año 60 fue obligada a callarse. Y ella tiene que obedecer porque hay un voto de obediencia de una religiosa que no tiene o no tenemos usted y yo. Usted y yo somos laicos, podemos obedecer al obispo, debemos obedecer al obispo en lo que nos pida nuestro obispo del lugar, pero no tengo voto de obediencia con el obispo. O sea que si el obispo me dice a mí o le dice a usted que deje de transmitir estos programas, pues usted puede hacer dos cosas, obedecerlo o no obedecerlo, pero no obedeciéndolo no cae en desobediencia por ningún voto que se haya hecho, sino que usted está en libertad. Los laicos tenemos libertad de tener un mayor difusión y mayor movimiento para poder hacer nuestro apostolado. Y entiendo que el cielo quiso eso por muchas razones de las cuatro videntes. Entonces, las cuatro y no serían, no sé, corríjame si estoy incorrecto,
Pero el vidente de la Guadalupe en México, ¿verdad? ¿Él era casado o no? Yo no recuerdo. Sí, entiendo que era casado con Juan Diego. Juan Diego. Entiendo, no estoy totalmente seguro. Me llamo y me da pena decirlo porque yo soy. Tranquilo, ¿no? Entiendo esto, pero era otra época. Sí, dato curioso porque era otras circunstancias distintas, pero ahora sí, no es requisito ser religioso. No. En el siglo XX, muchos de los videntes pues son laicos, pues, ¿no? Son niños laicos y siguen laicos, se casan, tienen hijos, pero no entran a la vida religiosa. Claro. Bueno, entonces, en Garabandal, vamos a dividir 3 aspectos de la aparición. Primero, ¿qué pasaba en el mundo? Porque siempre es importante saber qué está pasando en el mundo para poder un poco entender el propósito de la aparición. Como en Fátima, por ejemplo, estaba la Primera Guerra Mundial, pero en Rusia se consumaba la revolución bolchevique, que luego la Virgen iba a hablar en su mensaje. En Fátima hay algún evento eclesial de extraordinaria importancia, que es el Concilio Vaticano II. Usted sabe que en el año 59 anuncia Juan XXIII que se va a dar a conocer, se va a aperturar el Concilio Vaticano II, cosa que ocurre en el año de 1962. Si no recuerdo mal, en octubre, el día 11 de octubre del 62, comienza el Concilio Vaticano II hasta el 8 de diciembre de 1965. No es aleatorio coincidencia de la Garabandal, por lo que la Virgen va a decir en el mensaje, con un concilio que se está desarrollando en la iglesia. Por otra parte, en Fátima, 1960, o mejor dicho, en 1960, el pedido de la Virgen en Fátima de dar a conocer un secreto, la iglesia, por las razones que pesan en la conciencia de quien tuvo la responsabilidad, decidió no dar a conocer el secreto. Eso fue el 8 de febrero de 1960. La iglesia no quiere asumir la responsabilidad de las palabras que la Virgen le dijo a las niñas en Fátima. Y asunto zanjado, y no da a conocer el secreto que debía darse al mundo en ese año. Es como si el cielo dijera, bueno, no vas a conocer el secreto, pues entonces ahora me aparezco en Garabandal, porque me urge que el mundo sepa lo que yo te transmití en Fátima y que sepa que hay un gran peligro para la humanidad, ¿no? Esto también, bueno, como cosas interesantes, está la crisis de misiles en Cuba en 1962, la carrera espacial en Estados Unidos, asesinan a Kennedy en el 63, comienza la guerra de Vietnam, es decir, y en el 61 se comienza a levantar el muro de Berlín, en el año 1961. Interesante porque luego en algunas de las locuciones que las niñas reciben, la Virgen va a decir que el comunismo va a resurgir, o sea, que el comunismo va a volver a tomar una presencia y eso va a ocurrir poco antes del aviso. Interesante que esto ocurre pues en el año 61 en un momento de Guerra Fría muy intensa. Eso en cuanto a acontecimientos sociales y políticos eclesiales que ocurren en la época del año 61. Está mal decir que España tiene más de 23,000 seminarios. Lo digo porque ahora no tiene más de 1,500. Wow, el bajón impresionante que hay en España. Pero la Virgen escoge este lugar, Garabandal, San Sebastián de Garabandal, para ser más precisos. Y Garabandal, en esas apariciones, la Virgen va a dar toda una lección de teología, de moral y de espiritualidad fabulosa. Va a hablar de Dios Padre, va a hablar de Dios Hijo, va a hablar de la creación, de la Trinidad, va a hablar del infierno, del purgatorio, del cielo, de la vida eterna, va a enseñar cuáles fueron los medios para alcanzar la vida eterna, la oración, la penitencia, el sacrificio, los sacramentos, particularmente la Eucaristía y el orden sacerdotal, que son los dos sacramentos pilares de Garabandal. Hubo muchos sacerdotes que fueron a Garabandal y los ángeles, creados por Dios, espíritus puros, le daban la comunión a las niñas, y pues las niñas sacaban la lengua y nadie veía más que la niña de rodillas, pues sacaba la lengua. Y ellas pues se sorprendían, que le decían, ¿qué están haciendo? Pues estamos comulgando.
pero si no, ¿y quién se le dio la comunión? Pues el ángel. Y la forma eucarística, no sé, o sea, ahí me la dio el ángel. Luego las niñas van a preguntarle a la Virgen eso, y la Virgen les va a decir que los ángeles toman las formas eucarísticas de los sagrarios en la tierra. Interesante, porque los únicos que pueden consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo son los sacerdotes. No, el ángel no tiene ese poder. Y entonces, como había mucho, en Puerto Rico dirían bochinche, ¿no? Sí. Había mucha incomodidad o intranquilidad o duda sobre esta comunión invisible. La niña se le dice a la Virgen promete un milagro que donde va a ser visible la hostia. Y eso va a ocurrir el 18 de julio de 1962. Entonces, ya muy entrada, muy altas horas de la noche, cuando todo el mundo había estado todo el día ahí esperando, para que el cielo quiso probar su paciencia, la niña de pronto, Conchita, sale de su casa en éxtasis, va corriendo, cae de rodillas, y de pronto todo el mundo observa que aparece una forma blanca, redonda, en su lengua. Eso fue tomado por un barcelonés de nombre Alejandro Damians, que hay varias, en una cámara de 8 milímetros. Okay. Yo voy a colocar la foto para que la vean. Hay varios fotogramas de esa. Yo en mis libros he sacado esa foto. Sí, toca, hay que verla. Sí, toca verla. Sí. Todo esto, lo único que quiero transmitir, Luis, es que la aparición, pues obviamente tiene signos sobrenaturales porque se van cumpliendo las profecías y porque todo este proceso espiritual, moral, teológico que acabo de mencionar, y luego la Virgen también habla del Sagrado Corazón de Jesús, de la devoción al Corazón Inmaculado de María, o sea, habla de su triunfo, habla de San José, de Jesús Niño, o sea, toda una cátedra de lo que nosotros en nuestra época, imagino que la suya también, quizás no tanto, aprendimos de niños en el catecismo. Todo un recuerdo básico y fundamental de la enseñanza cristiana, de que hay una vida eterna, de que tenemos que ser buenos, etcétera, etcétera. Y esto es parte de la misma enseñanza espiritual que hay en Garabandal. ¿Estos mensajes ellos los escribieron o cómo se sabe? Todo esto es parte de las conversaciones que tuvieron las niñas en esas 2000 manifestaciones que le acabo de mencionar. Pues claro, obviamente fueron diciendo lo que la Virgen les iba diciendo, entonces fueron tomando notas de cómo hablaba del Sagrado Corazón. Por ejemplo, la niña, cuando ven a la Virgen, cuando ven al ángel, ven arriba un triángulo y en el centro un ojo, que es símbolo de la Trinidad. La Trinidad, claro. Entonces ellos van diciendo todo lo que van viendo y todo lo que va conformando esta enseñanza moral, espiritual y teológica. Perfecto. También parte del recelo y del rechazo muy violento que hubo en España y particularmente en Garabandal en la época de las apariciones, es que las niñas, y esto que voy a decir parece extraño, en algún momento niegan las apariciones. Dijeron, no, la Virgen a mí no se me apareció. Y luego empiezan a contradecirse unas con otras, ¿no? Que dijo esto, que no dijo esto, se apareció ayer, no se apareció ayer, no seas mentirosa. O sea, como niñas... Empezaron a pelearse entonces. A pelearse. De 11 y 12 años. Entonces, claro, alguien ve eso y dicen, pues aquí no está Dios. Esto es un engaño. Inclusive en algún momento las niñas fueron gente extranjera. Y para que no se fueran decepcionadas, fíjense lo que voy a decir, fingen un éxtasis. Vamos a hacer un éxtasis para que crean que estamos viendo a la Virgen. Bueno, claro, todo eso lo colocan en la película, pues no sé si usted la recomienda, la película de Solo Dios sabe, algo así se llame. Sí, se llama, perdón. Que sale el señor Bárcenas, el doctor Bárcenas, Alberto Bárcenas. Sí, él sale en la película. Los que no la han visto se la recomiendo. A mí me gustó mucho esa escena, la hicieron bastante bien. Y además con mucho mérito. Me quedé como que wow, pero ¿por qué ellas hicieron eso? Sí, y con mucho mérito porque ninguno de los que actuó era profesional, los medios que se consiguieron, los fondos, nadie cobró nada, obviamente. O sea, fue una obra de Dios y que ha dado muchos frutos gracias al cielo. Entonces, sin embargo, en esto hay que ser muy puntual y aquí tendríamos que recordar a Pedro. Pues si vemos ahí a Pedro, de pronto aparecemos en la escena donde Pedro, que es el principal apóstol, niega que conoce a Jesús
Y sabemos que Jesús y vio a Jesús y convivió con él y compartió el pan con él y incluso le dijo que iba a ser la piedra de la iglesia. Y yo veo que lo está negando. Y, esto es falso porque, mira, de su principal apóstol lo está negando. Pero no es así. La negación, a lo que voy, es una confirmación de la autenticidad de la aparición porque la Virgen les había advertido que la iban a negar, que le iban a contradecir, que se iban a contradecir entre ellas y que iban a tener peleas. O sea, ya la Virgen se los había advertido que eso iba a suceder y sucedió. Entonces hubo mucha presión de parte del obispo del lugar. Hay que tomar en cuenta que son niñas de pueblo, Luis, niñas de pueblo de los años 60, en un caserío perdido al norte de España, no una ciudad importante del mundo. Que son analfabetas, que no saben nada, son ignorantes, dicho con el respeto que se merece, desde luego, de pueblo. Entonces las van presionando y les hacen creer que eso que están haciendo es pecado, inclusive las obligan o las llevan a que se confiesen. Aunque las niñas en su diario, sobre todo Conchita, va a decir, sí, pero yo en mi interior sabía que ya había visto a la Virgen. O sea, que se confiesa, pues dice, bueno, sí me confieso con la vi, pero ayer me dijo esto. O sea, es esa infancia espiritual que va en ese ser como niños, de las cosas como son, y que son una confirmación de la autenticidad de la aparición. Bueno, esto en cuanto al entorno de la manifestación en Garabandal. Ahora vamos a los mensajes. Toda aparición, Luis, tiene como propósito pues un mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje en concreto? O sea, aquí hubo dos que quiero además enfatizar algo. Garabandal, voy a decir algo que puede parecer un poco extraño, tiene un problema. Y el problema de Garabandal, en mi propia lectura personal, es que se habla tanto del aviso, porque el aviso es parte de una profecía. No solo en Garabandal, hay otros místicos y santos que hablan del aviso, pero en Garabandal la Virgen lo mencionó, como también lo mencionó en una aparición cercana ahí en Bilbao, que se llama Umbe, en Bilbao, como también lo mencionó Escorial, España, que por cierto en esas dos aparece vestida de negro, dolorosa. Bueno, ¿y por qué digo que es un problema? Porque se enfatiza tanto en el tema del aviso que luego se olvida el mensaje. O sea, ¿qué fue lo que la Virgen vino a decir en el año 61? Entonces hay dos mensajes, que es el 18 de octubre de 1961 y el segundo fue el 18 de junio de 1965. Los dos en día 18. Entonces el mensaje de 61 dice: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo Sacramento, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Asunto arreglado, breve, sencillo, nada espectacular, nada extraordinario, nada novedoso en apariencia. Ahora, porque en aquel entonces, pues hablar de un castigo y hablar de que hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia, pues sí estaba presente, pero la Virgen lo enfatiza. Y luego una frase que me gusta mucho dice, y hay que visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Es decir, hay que vivir en gracia de Dios. Y hay que buscar amar a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios. O sea, ese es como la piedra angular de la vida del cristiano, la caridad, el amor de Dios. En eso consiste en ser bueno. Y eso nos tiene que llevar a ser poco a poco virtuosos, a ir viviendo virtudes. Es el primer mensaje, Luis, de la Virgen en Garabandal. Ya sea usted lo puede presentar. No, y es grande. Ese mensaje es fuerte. Es fuerte, claro. La copa se está llenando. Si no, vendrá un castigo. Que ya luego y esto es en los 60. Esto fue en los 60. Con todas las leyes que hay ahora en todo el mundo y todo lo que se está haciendo. Así es. Y fíjese que finalmente en Fátima, pues el secreto de Fátima, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, pues básicamente habla de dos castigos. Uno espiritual en la iglesia, división en la iglesia, y uno material. Entonces aquí enfatizó la Virgen en Garabandal el tema material, o sea, si no cambiamos vendrá un castigo muy grande. Uh-huh. Y luego el segundo mensaje se reveló 4 años después, el 18 de junio de 1965.
Pero ya no fue la Virgen la que lo trajo, sino fue el ángel Miguel. El ángel Miguel aparece en la primera manifestación para preparar la aparición de la Virgen, y luego con la Virgen aparecen dos ángeles, como gotas de agua, que van a ser Miguel y Gabriel, los dos arcángeles, ¿no? Miguel y Gabriel. Entonces, por mediación del ángel Miguel, la Virgen da a conocer el segundo secreto. Y dice, como no han dado a conocer mi mensaje que revelé en el 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Lo dijo en el año 61. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Entonces, en conclusión, el segundo mensaje es un gran dolor de María porque le da pena que ella lo dé y lo hace por medio de Miguel. Y me dice, no me han dado a conocer mi mensaje. O sea, no se ha revelado, lo cual indica que no puedo esperar que la iglesia me lo apruebe. Si es cónsono con el evangelio, pues como decía el Papa Juan Pablo II en alguna ocasión, cuando le preguntaban sobre Medjugorje, y dijo el Papa, bueno, si la Virgen se aparece, pues hay que dar a conocer el mensaje, y si no se aparece, también, porque claro. finalmente, pues lo que la Virgen Medjugorje pedía, pues es la vida en la práctica, la vida cristiana. Entonces, el segundo mensaje de Garabandal, no se ha hecho conocer el mensaje, os diré que este es el último, la copa se está llenando, ahora está rebosando. Y luego una frase que ya la Virgen en La Salette, Francia, en 1846, ya había pronunciado con otras palabras. Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas. O sea, estamos hablando de una afirmación del año 61, hace 60 años. ¿Qué dirá ahora? Los sacerdotes, obispos y cardenales que van muchos por el camino de la condenación, que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Entonces reitera en pedirle a Dios para que no nos castigue, que hagamos sacrificio, que meditemos en la pasión del Señor. O sea, finalmente es... Esta es la Virgen María hablando así de la iglesia. Es la Virgen María. Entonces, lo que está diciendo en pocas y en contexto de todo lo que es Garabandal, por todo lo que las niñas fueron diciendo, la Virgen nos quiere muchísimo, somos sus hijos, no quiere nuestra condenación, pero para que no nos condenemos tenemos que hacer vida al Evangelio. Y el Evangelio es una vida de oración, una vida de sacrificio. Como dice la Virgen en el primer mensaje, hay que hacer sacrificios y hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Entonces, usted y yo, y el sacerdote, y el religioso, y el obispo, y el papa, y cada quien en su propio circunstancia de vida, en condición y dirección, pues tenemos que tomar la cruz, tenemos que hacer sacrificios, y cada uno sabrá cómo, y mucha penitencia. Claro. Porque si no lo hacemos, Luis, la Virgen dice muy clara, vendrá un castigo terrible. Ese claro. Es el mensaje de Garabandal. ¿Sabes que algo que me gusta siempre hablarle a las personas es que sí, la cosa está mala, la situación no está buena. Esto fue dicho en los 60. La gente que sigue mi programa sabe que yo toco estos temas aquí, no con la intención de mostrar lo feo, sino con la intención de mostrar que Dios está en control. Porque Jesucristo habló de pastores disfrazados, lobos disfrazados de ovejas. El Señor habló de una apostasía. San Pablo habló de ella también. El Apocalipsis nos habla de ella. Y la Virgen María, cuando viene a dar sus mensajes, es el mismo mensaje. O sea que Dios nos está mostrando que Él está en control. Pero nosotros tenemos que ver las señales, tenemos que ver los signos. Y esa es la parte que la gente es como terca. No quieren mirar los signos, quieren asumir que todo está bien, vivir en una burbuja porque se siente mejor, es mejor. Me gustan las palabras que utilizan en este mensaje la Santísima Virgen cuando dice que muchos se van a ir a la perdición por culpa de estos obispos. O sea que el que sigue a estos obispos no está excusado porque no sabía.
también se va para la perdición. Eso es lo que está diciendo la Santísima Virgen María. Sí, hay mucha gente que se lava las manos. No, fue el pastor que me tocó. Allá el cielo que lidié con él, yo lo voy a seguir a ciegas, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, yo no voy a buscar ayuda. Que aquel sacerdote dice una cosa y este dice otra, pero ese es el mío, no me interesa, yo voy a seguirlo. Una obediencia ciega que solo se le debe a Dios, ¿verdad? Sí. Y pues tenemos que ver eso, porque eso es lo que la Santísima Virgen también nos está alertando, por lo menos a nosotros los laicos, a los religiosos también, pero a los laicos, que estemos atentos, porque eso no nos excusa, nos podemos ir con ellos también a la perdición. Es lo que se llama ignorancia culpable. Es decir, yo estoy obligado a conocer la verdad y no me puedo escudar porque lo dijo el padre o porque lo dijo el obispo, y tengo que asegurar que eso que está diciendo el padre o el obispo pues es coincidente con la enseñanza del evangelio, con el dogma, con la fe, con la moral. Correcto. ¿Cuántas veces no tenemos amistad? Tengo muchos amigos, muchos, que comulgan, viven pues no viven en un matrimonio católico, no viven en un matrimonio sagrado. Sí, viven en fornicación, están sin casarse. Así de sencillo. Ok, correcto. Y comulgan porque el padre le dio la bendición, ¿no? Pues entonces uno tiene que decir, a ver, hermano, pues el padre te habrá hecho lo que quieras, pero eso no lo puedes hacer. Entonces, no, sigue siendo pecado. Pues sí, claro, así es. Bueno, esto es en cuanto a los mensajes. Y luego entonces Fátima, además del mensaje, desde luego, hay que ser justos en esto, pero también ha saltado a la palestra por el tema profético, lo cual es comprensible. Y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, claro. Pero más se hace referencia a la profecía que al mensaje. El mensaje también habría que meditarlo y llevarlo a la oración cada uno de nosotros. Entonces, profecía, yo le diría a usted que hay las siguientes profecías en Garabandal. Primero, el anuncio de que iban a venir 4 papas, 4, a partir de Juan 23, para que comenzara el final de los tiempos. Ahorita yo explico eso. Que iba a venir un aviso, que iba a venir un milagro, un aviso para todo el mundo, luego un milagro que va a ocurrir en Garabandal, que el milagro iba a ser un jueves, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, a las 8:30 de la noche, que el Papa lo iba a ver donde el Papa iba a ver el milagro donde estuviera. Esto que iba a coincidir con un acontecimiento venturoso para la Iglesia. También habla que va a dejar una señal permanente la Virgen o el cielo en los pinos, donde ocurrieron muchas de las apariciones de la Virgen, en los 9 pinos de Garabandal. Y también anuncia el resurgimiento del comunismo, el anuncio de un castigo terrible al mundo y el inicio de una era de paz. Todo esto forma parte de las profecías de Garabandal. Entonces, rápidamente, respecto al tema de los papas, aquí hay 2 versiones. Sí, usted dijo 4, yo había escuchado 3. Hay 2 versiones. La versión que escribe el padre Eusebio García de Pesquera en el libro intitulado Se fue con prisas a la montaña, donde ahí dice que la niña le dijo a su madre en frente de otra amiga que la Virgen le había dicho que porque habían tocado la campana en el pueblo, indicando que había muerto Juan 23. Entonces la niña dijo, pues solo quedan 3 papas. ¿Para qué? ¿Cómo que 3 papas? Sí, para el final de los tiempos. Pero no es el fin del mundo. Y ella dijo, no. A mí la Virgen dijo final de los tiempos. ¿Y qué es eso? Pues no lo sé, dijo la niña. Pero quedan 3 papas. Eso fue en el libro, repito, de Eusebio García de Pesquera, intitulado Se fue con prisa a la montaña. Digo el título y hoy el autor, pues hay que leerlo, es un libro muy bueno, por cierto. Y hay otro libro de un alemán del año 93, que por cierto el Papa Juan Pablo II le manda una nota, una bendición apostólica, y diciendo que espera que los hombres aceptemos en nuestro corazón el mensaje de Garabandal. Eso lo escribió Juan Pablo II. Como también, entre paréntesis, Pablo VI bendice a Conchita. En el año 66 ella fue a Roma y le dice, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la iglesia. Y también hay que decir que Pío, el santo padre Pío, supo de la aparición de Garabandal y le mandó una carta a las niñas de Garabandal. O sea que sí hay, y también era muy amiga, Conchita con la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, que hay una serie de venerables santos
que de alguna manera avalaron el contenido de las apariciones en Garabandal. Bueno, entonces, este libro es un libro de un autor alemán, Albrecht Weber, El dedo de Dios, que él publica en el año 93, donde él da otra versión y él dice que no, que eso no dijo Conchita, que lo que dijo Conchita es que eran 4 papas, pero que uno de esos papas iba a durar tan poco tiempo que la Virgen no lo consideraba, y por tanto serían 3. Entonces, sobre esta aparente contradicción, que por cierto, al día de hoy Conchita no ha salido a decir nada, serían, después de Juan Pablo, de Juan 23, serían Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y el papa que dura poco tiempo es Juan Pablo I. Esto quiere decir, Luis, que con Francisco no es que, como algunos piensan, que con él, entonces ya tenía que haber venido el final de los tiempos. No, no dijo la Virgen eso, o que ya se había acabado el mundo, nunca dijo eso, sino que comenzaba el final de los tiempos. ¿Con quién comienza? Con Francisco. Entonces, Francisco, ¿cuándo asume su pontificado? En el año 2013, en la fiesta de San José. Entonces, podemos decir que a partir de ese punto concreto, comienza de manera más específica el tiempo histórico que vamos a llamarle final de los tiempos, que quiero dejar claro, y voy a repetirlo, no termina en 10 años o en 20, no. Ese proceso va a terminar hasta el fin de la historia. No sé si me estoy explicando, o sea, es cuando termina, pero ahora es cuando tiene un momento álgido donde la batalla entre la mujer y la serpiente toma mayor encono y mayor violencia, y donde va a haber un vencedor, no definitivo, pero un vencedor que va a ser, ya sabemos, la Santísima Virgen María, porque va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, con Francisco comienza este periodo, y ahí es una profecía que hace la Virgen en Garabandal. Luego habla de un aviso. Ahorita no quiero hablar del aviso, deme un momento, primero quiero mencionar, después del aviso menciona que va a haber un milagro, después del aviso que va a ocurrir en el mundo entero, va a haber un milagro, en teoría 12 meses como máximo después del aviso. Ese milagro va en principio a verse en Garabandal, aunque en mi opinión pudiera verse en otros lugares de apariciones marianas auténticos como Fátima, como Guadalupe, como Lourdes, etcétera, que va a ser un jueves en la fiesta de un santo, mártir de la Eucaristía, entre los días 6 y 16 de los meses de marzo, abril o mayo. Marzo, abril o mayo, entre el 6 y el 16. Y que ese milagro durará unos 15 minutos, va a ser el milagro mayor que Jesucristo haya hecho para el mundo después de su resurrección, y que los enfermos que asistan al milagro sanarán y los incrédulos creerán. Y ese milagro va a coincidir, además, con un acontecimiento venturoso para la iglesia. Para la iglesia. Entonces, como se da cuenta, pues son varios elementos del milagro. Esto, en mi propia lectura personal, por todo lo que coincidió en eventos que ocurrieron en Garabandal, para mí el milagro va a consistir en la comprensión en un momento de lo que es el misterio de la transubstanciación, del pan que se convierte en carne y vino que se convierte en sangre, el momento en que el sacerdote, la persona de Cristo, pronuncia las palabras de la consagración. ¿Por qué digo esto? Porque el sacramento del sacerdocio y la Eucaristía fueron pilares en Garabandal. Y por otro evento muy importante, y lo explico rápidamente. Un sacerdote de nombre Luis Andreu fue a Garabandal el 8 de agosto del 61. Este padre Luis Andreu era hermano de otros 3 hermanos jesuitas, Andreu, Ramón, Marcelino y Alejandro. Y los 4 hermanos jesuitas eran hijos de una señora que fue, obviamente, hermana, esposa, madre, viuda y luego religiosa salesa. Y el Papa Pablo VI consagró a la señora, a la religiosa salesa, en presencia de sus 4 hijos sacerdotes jesuitas. Bueno, pues este padre Luis Andreu va a Garabandal, cae en éxtasis, rápidamente lo explico, cae en éxtasis, y repite 4 veces la palabra milagro, 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 milagro. Sale del éxtasis, dice, estoy lleno de felicidad, pleno de dicha, tenemos una madre maravillosa en el cielo, esto es de Dios, no hay que tener ninguna duda. Le pregunta, pues, ¿qué pasó? Y dice, no puedo decir nada,
tengo que hablar con mi confesor. Total, baja el padre Luis en el carro a un lugar que se llama Reynosa y dice, estoy un poco cansado, voy a descansar un poco, inclina la cabeza y se muere. Wow. Queda muerto el padre Luis. Entonces va su hermano Ramón, otro de los 4 hermanos, Ramón, va a Garabandal, que ya murió, también fue a Estados Unidos, vivió en Estados Unidos y murió ya. Y el padre Ramón rápidamente ve a las niñas, el día que sube, que caen en éxtasis, y de pronto ve y oye que las niñas están hablando con su hermano, que ya había fallecido. Y están diciendo, aquí está tu hermano Ramón. No nos cree que estamos hablando contigo. Y para que nos creas, nos vas a decir qué pasó en la ordenación sacerdotal, cosas que eran íntimas de la familia que las niñas humanamente no podían saber. Entonces digo todo esto porque el padre Ramón, el padre Luis, dice 4 veces la palabra milagro. Quiere decir que él vio el milagro. Pero también vio a la Virgen, porque le dice a las niñas la Virgen le dice a las niñas que el padre Luis vio el milagro, que la vio a ella y que murió de felicidad. Es lo que la Virgen dice. Entonces resulta que el padre murió el 8 de agosto, que en aquel entonces se festejaba el santo cura de Ars. Y el santo cura de Ars, rápidamente, tiene una homilía donde dice lo siguiente, que si el hombre comprendiera lo que es el misterio de la transubstanciación del pan que se convierte en carne y vino en sangre, si lo comprendiéramos, moriríamos de felicidad. Por tanto, entiendo que el milagro va a ser algún evento que tenga alguna cuestión visual, que vamos a poder comprender el misterio de la transubstanciación y de la función del sacerdote, pero no vamos a morir de felicidad porque el cielo nos va a dar una gracia especial. ¿Y cuál sería el acontecimiento venturoso para la iglesia? Rápidamente, en mi opinión, sería la unidad de las iglesias. La Virgen ha dicho que ese acontecimiento venturoso es algo que nunca ha ocurrido en la vida de las niñas. Y las niñas nacieron en el 49, o sea que todo lo que ha habido bueno desde el año entonces a la fecha no es el acontecimiento venturoso, es decir, concilios, canonizaciones, beatificaciones, congresos eucarísticos, sínodos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no ha ocurrido desde entonces, y que será un acontecimiento venturoso, sería la reunificación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica, que se perdió en 1054, y que ha estado, y que además fue el 16 de julio de 1251 que se aparece San Simón Stock, 16 de julio, para darle la Virgen el escapulario. Y que la Virgen del Carmen. Y que la Virgen apareció con el escapulario. Es una vocación muy venerada en los ortodoxos. Entonces, y además la Virgen le enseñaba a Conchita el Ave María en griego, y le enseñó el Ave María en griego a Conchita. ¿Por qué enseñó en la lengua de la Iglesia Ortodoxa? Porque finalmente la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica nacieron de la misma fuente, de la misma estirpe, y el Señor quiere, Dios quiere que esos dos se unan, y sobre todo a aumentos, y en que la Iglesia va a pasar por una gran tribulación y una gran persecución. Ese sería, ¿sabe qué, señor López Padilla? Hablando de la Eucaristía también, para beneficio de los que nos escuchan, si no saben, el Kyrie y el eleison que hacemos siempre, que en algunos países se hace así, la gente piensa que es latín, pero es griego. Es la única parte de la misa que se mantuvo el griego, porque de por sí el rito latino era griego y latín al principio, luego el latín domina más en una zona de la iglesia, en el oeste, y en el este se queda el griego. Pero es bonito porque todavía, hasta el sol de hoy, nosotros decimos el Kyrie y eleison en griego. Así uno vaya a la misa tradicional en latín. Sí, se dice es griego, no es latín esa parte. Y hoy en día, pues la Iglesia Ortodoxa está fuerte, fortalecida espiritualmente hablando. O sea, yo me diría, incluso me atrevería a decir que hay más espiritualidad, incluso hoy en día, en nuestros hermanos ortodoxos que los mismos católicos. Claro. Entonces, ese es parte del proyecto que la Virgen tiene en Garabandal. Entonces, el Papa va a ver milagro donde quiera que esté. Quiere decir que el Papa no va a estar en Roma, pero no va a estar en Roma porque esté viajando, sino va a estar en Roma porque poco antes se va a cumplir la visión de Fátima, que el Papa se verá obligado a salir sobre los sacerdotes en medio de una ciudad en ruinas. El Papa va a estar en el exilio y el Papa es ahí donde va a ver el milagro que ocurra, que la Virgen ha profetizado en Garabandal un jueves. Yo me atrevo a decir, claro, es una propia opinión, desde luego, que la fecha del santo mártir, en mi opinión muy personal, vos estás equivocado, así que cada quien opina lo que quiere, entre marzo, abril y mayo,
entre los días 6 y 16 del mes sería San Estanislao, obispo de Cracovia. ¿Por qué San Estanislao? Bueno, porque San Estanislao, fíjese usted, que fue un obispo que llamó a la conversión y al arrepentimiento al rey Boleslao II, que vivía en pecado, vivía en adulterio. Y yo mencioné que Juan Bautista, que la Virgen se aparece en la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, y Juan Bautista es aquel que reclama a Herodes vivir en Amaciato y le cortan la cabeza a Juan Bautista. Exactamente lo mismo, la misma. Lo mismo. Pues resulta que San Estanislao es amenazado por el rey Boleslao II, se ve obligado a huir de Cracovia, va a una iglesia de San Miguel, y en esa capilla de San Miguel, que también se aparece en Garabandal, Miguel Arcángel, ahí le mandan, le cortan la cabeza a San Estanislao. Esa, en mi opinión, el milagro ocurriría un jueves, que caiga 11 de abril, la fiesta de Estanislao. Claro, esa es una interpretación, no quiero distraer al público porque no es lo importante, pero luego me pregunta usted qué opina, pues esa es mi opinión. Aunque es irrelevante finalmente, hay que esperar el milagro. Y luego, antes va a venir un aviso, que ya en otros programas hemos hablado un poco de eso, rápidamente un evento mundial detonado por un fenómeno cósmico en la que eventualmente van a chocar dos astros, y ese choque que va a ser estrujante, descomunal, impresionante en el ámbito externo, va a hacer que internamente, o Dios va a aprovechar para que internamente nosotros, cada hombre, mujer, niño, de cualquier edad, condición, de cualquier religión, desde los 7 años hasta el anciano más decrépito, veamos nuestra alma como Dios la ve. Vamos a ver lo malo que hemos hecho, lo bueno que hemos dejado de hacer y las consecuencias de los pecados que hemos cometido. Una especie de juicio particular en vida. Y ese aviso va a ser fruto de la justicia y de la misericordia de Dios. Justicia para que nos convirtamos, y de la misericordia para darnos una oportunidad para vivir conforme Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Este aviso va a ser el último esfuerzo del cielo y va a ser un evento que va a ocurrir a nivel mundial. O sea, todo mundo lo vamos a ver y lo vamos a sentir. No es tan inminente el aviso, está cercano, pero tienen que ocurrir una serie de acontecimientos antes del aviso que no han ocurrido. Tiene que morir Francisco, tiene que venir el cisma de la iglesia, tiene que haber un resurgimiento del comunismo, tiene que haber un combate entre naciones, no guerra, pero combate entre naciones, o sea, algo más limitado entre naciones poderosas. Tiene que haber también una serie de catástrofes naturales. Todo esto tiene que ocurrir antes de que venga el aviso. Y Garabandal, por último, nos habla de que vendrá una época de paz, o sea, un castigo, perdón, antes del aviso, después del aviso y el milagro. Si el hombre no nos convertimos, vendrá a haber un castigo, Luis, terrible. Yo sé que aquí no se trata de asustar a nadie, pero la Sagrada Escritura, los profetas mayores, Joel, Isaías, Jeremías, Sofonías, etcétera, nos hablan de este gran evento, Zacarías, terrible, donde el Señor va a purificar a 2/3 partes de la humanidad, o sea, la va a exterminar, y a la tercera parte que quede la va a purificar como se purifica la plata y como se acrisola el oro. Es un castigo terrible, no es agua, no es una guerra, tiene que ver con el fuego. Las niñas tuvieron en junio de 1962 lo que llaman en Garabandal la noche de los gritos. Ellas vieron el castigo, que fue terrible. Sí. Fue terrible, todo el mundo se fue a confesar al día siguiente, nada más de los gritos de las niñas. Y las niñas, Mariloli tiene ahí una descripción impresionante, una carta que manda, donde dice que ella ve fuego terrible, hay una gran desesperación, un gran calor, la gente quiere buscar agua, no hay agua, el agua está evaporada, empiezan a matarse unos a otros y hay una lluvia de fuego terrible. La gente empieza a ir al mar, a los ríos, para tratar de controlar ese fuego, pero está tanta hirviendo esos ríos, esas aguas, que en lugar de sofocarlas resulta peor. Y eso es un escenario terrible, Luis, con un castigo que lamentablemente, y con eso termino, nuestra generación lo estamos atrayendo. Quizá parece que nos empeñamos en atraer la justísima acción de Dios, de un hombre que no le importa ofender a Dios, no le importa ofender sus leyes, ofender sus decretos, su orden establecido,
ofender a la iglesia, ofender a su vicario, ofender a los cristianos y establecer una serie de leyes totalmente antinaturales, donde la humanidad cada vez está más envuelta en el egoísmo, en el pecado, en el odio, en la división, poseídos prácticamente por Satanás. Entonces, si no cambiamos y no hay verdaderamente una conversión como el cielo espera, mucho de lo que ahora es agua, agua será tierra, y mucho de lo que ahora es tierra será agua. Un castigo peor que el diluvio. Como dice Pedro en la segunda carta de Pedro, para que quede fundamento bíblico, que estos cielos y esta tierra están reservados para la perdición de los impíos por medio del fuego. Esto es Garabandal, a grandes rasgos. Yo tengo varios libros, ahí en Amazon hay 2 libros sobre el tema de Garabandal. Uno es Profecías de Garabandal, y otro es sobre el aviso, ahí en Amazon. El que le interese profundizar, lo puede profundizar. Y lo más importante, Luis, es hacer vida el mensaje. O sea, la Virgen lo que quiere es que nosotros realmente vivamos día a día la conversión, que hagamos oración, que hagamos sacrificio, que hagamos penitencia, que recemos el Santo Rosario, que también fue uno de los principales propósitos de Garabandal, que frecuentemos los sacramentos, que vivamos en gracia de Dios. Vienen tiempos muy difíciles, están muy graves, se van a poner peores en el mundo y en la iglesia, y no vamos a poder soportar esta tribulación si no estamos amarrados y agarrados a Cristo, y especialmente porque así lo ha establecido el Padre Eterno, a la Santísima Virgen María. Amén, amén. No, así mismo es. Yo invito a los que nos están viendo, yo voy a colocar los enlaces de los libros del señor Luis Eduardo López Padilla para que pues puedan buscarlos y así pues puedan seguir aprendiendo del tema. También me encantó que hizo la conexión con Fátima. Nosotros hicimos el programa de Fátima, voy a colocar el enlace y hablamos más de esa visión, de cómo va a haber una destrucción, un evento fuerte en Roma, cómo esa profecía no se ha cumplido todavía, todo ese tipo de cosas la hablamos en ese programa, para que vayan y lo vean y entiendan la conexión entre Garabandal y Fátima. Así. Y además de eso también hablamos en otro programa del Gran Aviso, con más detalle, qué es, por qué va a suceder. El señor López Padilla habló un poco de eso hoy, pero si quieren saber más, hicimos un programa sobre eso. Además de eso también los invito a que vean el programa que hicimos sobre la película que está a punto, o la están filmando o están trabajando en eso, que de por sí el señor López Padilla es parte del equipo también. Nosotros hicimos una entrevista con los productores. Si quieren ver también ese programa, voy a dejar el enlace en la descripción para que también pues puedan ver un poco de eso, enterarse un poco de lo que ellos están haciendo y pues si desean apoyarlos también que los apoyen. Para concluir, señor Luis Eduardo López Padilla, ¿algo más que quiera añadir? Nada, muy agradecido por la invitación, Luis. Siga adelante con su labor apostólica y cualquier otro tema que podamos abordar, que siempre habrá, pues, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Claro que sí, no, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que podemos decir más, ¿verdad? Pero se nos va el tiempo, ya llevamos 1 hora, pero de verdad que gracias 1.000.000. Y nada, vamos a estar orando mucho por usted. Estamos orando por México, que sabemos que las cosas allá están yendo muy rápido y no para bien. Tenemos que orar muchísimo por México y vamos a estar orando también pues por el mundo entero. Lo más importante, independientemente de conocer estas profecías, el señor Luis Eduardo López Padilla lo explicó. Usted y yo no sabemos cuándo es el día y la hora para nosotros. ¿Cuándo va a ser el día en que nos vamos a encontrar con el Señor de frente? Si el Señor nos da la oportunidad de poder tener ese regalo aquí en vida, perfecto. De todas formas, usted tiene que estar preparado. Porque si usted está en grave pecado, puede ser que inclusive usted rechace lo que está viendo. Y lo otro importante es que usted no sabe si se va a morir mañana. Así que es mejor estar en gracia, tener las cosas bien, arreglar las cosas con el hermano, dar testimonio, asistir a la Santa Misa y adorar al Señor como Dios, ¿verdad? Adorarlo bien, como debe ser. La Virgen allá habló también de la Eucaristía y de todo eso. Así que tenemos que dar testimonio y prepararnos. Bueno, señor Luis Eduardo Padilla, me despido. De verdad que nada, cuídese. Y me despido de la audiencia. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.